Si estás pensando aprender a programar, creo que hay algo que deberías saber primero. Uno tiende a enfocarse en los lenguajes a aprender, los cursos que tomar o los libros que estudiar. Pero lo más importante es desarrollar una mentalidad y actitud hacia el hábito de estudio y la programación en sí. Esta actitud mental nos permitirá afrontar el hecho de aprender a programar de la mejor manera posible. Empecemos por tener en claro por qué queremos programar. Es nuestro porqué el que nos ayudará a seguir avanzando cuando las cosas se pongan difíciles. Nuestro porqué le dará sentido al esfuerzo que invirtamos en estudiar programación. Si quieres aprender un poco más acerca del porqué, el sentido y el hecho de tener un proyecto hacia el cual apuntar hacia el futuro, te recomiendo que leas el libro El hombre en busca de sentido. En la descripción de este video dejaré links a todos los libros que iré mencionando. Yo en particular tengo impreso mi porqué, que en realidad es una serie de porqués, y no solo que lo tengo impreso, sino que lo he enmarcado y lo he colocado encima del monitor. Estos son mis porqués. Básicamente todo gira en torno al hecho de crecer como profesional, crecer como persona, el evolucionar, el lograr maestría en algo, el lograr ser un experto en alguna materia, en este caso la programación. Al final de mis porqués tengo una serie de preguntas y creo que la más importante es ¿cómo sería mi vida de acá a 10 años si continúo haciendo lo que estoy haciendo ahora? Esto me hace pensar en que realmente el hecho de estudiar programación es algo a largo plazo. No es una carrera de sprint, sino una especie de maratón. Entonces, no tenemos que ponernos muy locos cuando sentimos que vamos lento o la cosa no nos sale. Siguiendo con el tema de los porqués, algo que también me ha ayudado mucho es el hecho de pensar que yo estoy eligiendo el tipo de problemas que quiero tener. Porque inevitablemente, hagamos lo que hagamos, vamos a tener problemas, nos vamos a enfrentar a dificultades. Pero una cosa es que nos impongan esos problemas y otra cosa es que nosotros los elijamos. Si quieres ahondar más en este tema, te recomiendo que leas el libro El sutil arte de que no te importe un carajo. El siguiente tema es la pasión. La pasión es algo que uno no encuentra tirado por la calle, lo recoge y dice, oh, esta es la pasión que había perdido. No. La pasión es algo que se construye y que se cultiva con esfuerzo y tiempo. Uno puede elegir una actividad que despierte cierto interés, pero lo cierto es que ese interés se transformará en pasión a lo largo del tiempo. Es por este motivo que no deberíamos enfocarnos demasiado en el tema de la pasión cuando recién estamos comenzando en el camino de la programación. Tampoco deberíamos preocuparnos mucho si inicialmente la programación es algo que no nos causa el placer que nosotros pensábamos que nos iba a causar. Es por esto que no le deberíamos prestar mucha atención a la pasión cuando recién estamos aprendiendo a programar. El tercer tema habla sobre mantener una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es un concepto desarrollado por la doctora Carol Dweck y ha escrito un libro al respecto llamado Mindset. Así que te recomiendo lo leas si te interesa más este tema. La manera en la que nos vemos a nosotros mismos afecta profundamente cómo nos manejamos en la vida. Si nos percibimos como alguien que no es inteligente o que es poco capaz, esto reforzará esa identidad en nosotros mismos y nos jugará en contra al momento de aprender a programar. Por el contrario, si entendemos que la inteligencia es algo que se puede desarrollar, al igual que nuestras habilidades, estaremos en una posición más saludable para enfrentar el tema del aprendizaje de programación. Básicamente, la mentalidad de crecimiento se basa en la idea de que nosotros podemos mejorar, que no somos algo fijo, sino que podemos ir cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, obviamente con el esfuerzo que requiere. Si quieres ahondar aún más en este tema, en la descripción de este video te dejo un link a un artículo que habla sobre esto. Ahora hablemos sobre la motivación. Según Steven Pressfield, la motivación es el empuje que sentimos cuando el dolor por no hacer algo supera el dolor de hacerlo. Por ejemplo, el dolor que nos pongan una mala nota o que nos regañe nuestro jefe es mayor que el dolor que sentimos al sentarnos a estudiar o al preparar un informe para presentarle a nuestro jefe. Básicamente existen dos tipos de motivación, la motivación extrínseca o externa y la intrínseca o interna. La motivación externa proviene de fuera de nuestra área de control y no depende de nosotros mismos. Ejemplos de estos son estudiar para sacar una buena nota, correr una maratón para obtener la medalla al final o querer agradar a alguien para obtener su aprobación.
Por otro lado, la motivación interna proviene desde dentro de nosotros mismos y nosotros tenemos control sobre ella. Volviendo a los ejemplos anteriores, en vez de estudiar para sacar una buena nota, podríamos estudiar para aprender algo que realmente nos interesa y nos hace crecer, volviendo al tema de la mentalidad de crecimiento. O en vez de correr una maratón para ganar una medalla, correr una maratón porque realmente queremos sentirnos más saludables. O cuando vayamos a realizar un trabajo, realizar ese trabajo por la enseñanza que nos deja o por cómo nos hace sentir, en lugar de la aprobación que alguien más nos pueda dar por él. Es muy importante que hagamos foco en la motivación interna, ya que es la única motivación que depende 100% de nosotros mismos y nosotros tenemos el control sobre ello. Uno por lo general espera a tener motivación antes de empezar a realizar algo. El problema es que la motivación no proviene antes de hacer algo, sino después de hacerlo. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo que leas el libro Hábitos Atómicos. Es por todo esto que la clave para mantenernos motivados es hacer que la actividad pueda ser comenzada lo más fácilmente posible, para que luego esa motivación aparezca. Por ejemplo, podemos armar un calendario para que todo el proceso de decisiones quede automatizado, o podemos seguir una especie de ritual o patrón al momento de sentarnos a estudiar. Si todos los días nos levantamos a la misma hora, nos preparamos el desayuno de la misma manera, nos sentamos en el mismo escritorio, le damos play al video o abrimos el libro que queremos estudiar de la misma forma, eso disminuirá la resistencia que nosotros encontramos al momento de sentarnos a programar, porque ya tenemos el ritual que nos ayudará a comenzar la tarea. Abajo en la descripción dejaré un artículo que habla sobre este tema en mayor profundidad. Hablemos ahora de objetivos y sistemas. Es importante tener un objetivo, pero es mucho más importante tener un buen sistema. Por ejemplo, las personas que cumplen sus objetivos y las personas que no, en realidad tienen el mismo objetivo. Lo que las diferencia es la manera en la cual encaran esos objetivos. Es decir, los sistemas que siguen, que básicamente es una serie de hábitos al momento de alcanzar estos objetivos. El hecho de que nos enfoquemos en nuestros sistemas también nos ayudará a disminuir la procrastinación. Por ejemplo, nuestro sistema podría ser despertarnos temprano, darnos una ducha, preparar el desayuno, sentarnos en el escritorio con nuestro desayuno y nuestro café o té, darle play al curso que estamos haciendo o abrir el libro que estamos estudiando y comenzar nuestro hábito de estudio. De esta manera, todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en día a día cumplir esta serie de hábitos. Este es nuestro sistema. Inevitablemente, a lo largo del tiempo, iremos alcanzando nuestro objetivo de convertirnos en programador o de lo que sea. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando día a día en hacer algo que nos acercará un poco más a nuestro objetivo. Tener grit o aguante también es muy importante. Grit o aguante en español puede definirse como una determinación feroz para alcanzar algo. Nosotros podemos ser una persona que tiene mucho potencial o por el contrario que no tiene prácticamente ninguno, pero sin importar el potencial que tengamos, es lo que hacemos con ese potencial lo que es importante. Alguien con mucho potencial pero sin grit, es decir, sin este aguante, no logrará explotarlo de la manera en que alguien con poco potencial pero mucho grit podría. Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es la fábula de la liebre y la tortuga. Para aquellos que no la conocen, la liebre y la tortuga deciden correr una carrera y ¿quién gana? La tortuga. ¿Por qué? La liebre, a pesar de tener mucho potencial, holgazanea, no logra explotar su potencial al máximo, mientras que la tortuga, de manera lenta pero constante, continúa la carrera. De esta manera, la tortuga, a pesar de tener un potencial menor que la liebre, logra ganar la carrera. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo que leas el libro Grit y además dejo un artículo en la descripción de este video en donde podrás adentrarte más en este concepto. Ahora hablemos de lo que a mí me parece es el tema más importante de todos y es hábitos. Lo que necesitaremos hacer es definir nuestra identidad y los hábitos que van a acompañar esa identidad. Porque lo que ocurre es que la identidad va a forjar los hábitos y a su vez los hábitos van a forjar la identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hazte este tipo de preguntas. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser un programador o programadora? ¿Qué hábitos tiene un programador o programadora? ¿Un programador se sentaría enfrente de Netflix o se sentaría enfrente del teclado a crear una aplicación? Este tipo de preguntas son las que tienes que hacerte a diario para identificar si un hábito está o no en sintonía con esta identidad que estás generando como un estudiante de programación o como ya un programador. La clave aquí es que
no nos mintamos a nosotros mismos ni nos engañemos, porque nosotros somos la persona más fácil de engañar. Si vamos a realizar hábitos, que esos hábitos sean un soporte para nuestra identidad y esa identidad sea la de alguien que estudie programación o que trabaja como programador o programadora. Si quieres ahondar aún más en este tema de los hábitos, te recomiendo que leas el libro Hábitos Atómicos. El siguiente tema trata sobre el hecho de poder realizar trabajo sin distracciones. Este es un tema que está tratado en el libro Deep Work y que realmente es fundamental para poder lograr que nuestro tiempo rinda al máximo. Lo que tenemos que lograr aquí es minimizar las distracciones mientras nosotros estamos en el proceso de estudio de programación. Las clásicas distracciones son las redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter, Reddit, etc. Pero también existen otras distracciones. Si tenemos gente en casa, si alguien nos interrumpe para preguntarnos algo, o si suena el teléfono, o si tenemos una televisión prendido, o cosas de ese tipo. Lo que tenemos que lograr es que nuestro ambiente de estudio o de trabajo esté libre de este tipo de distracciones. Lo que hará esto es permitirnos concentrarnos en profundidad en la tarea en la que estamos haciendo y lograr entrar en este estado de flow, que es una especie de concentración óptima en la tarea que estamos haciendo y que nos hace perder incluso el sentido del tiempo. Aquí es importante tener en cuenta que nuestro día nos va a rendir de manera diferente según el momento del día en el que estemos. Por ejemplo, en mi caso particular, las mañanas para mí son mucho más valiosas que cualquier otra parte del día, porque a la mañana yo me puedo enfocar mucho más fácilmente en algo, dado que tengo energía, recién acabo de dormir y me he levantado, me he duchado, así que estoy despierto. En casa no tengo interrupciones durante esa hora, trato de no usar las redes sociales durante la mañana y sobre todo la parte más importante de mi trabajo diario, que es el tema de estudiar y aprender algo nuevo sobre programación, ya la tengo realizada por la mañana. Es decir, que el resto del día puedo hacer lo que quiera porque lo más importante ya está listo. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo que leas el libro Céntrate, o en inglés Deep Work. Otro tema importante es el hecho de poner atención y cuidado en nuestro oficio, el programar. Lo que hagamos profesionalmente, incluso el hecho de estudiar, será un reflejo de cómo somos nosotros como profesionales. Por lo tanto, sería conveniente realizar estos trabajos de la mejor manera que podamos. Por ejemplo, no estudiar de manera desganada o ignorar temas importantes, prestar detallada atención al código que escribimos, pero fundamentalmente preocuparnos y ocuparnos por hacer las cosas lo mejor posible en ese momento. En mi caso, encuentro muy útil el hecho de preguntarme si mi yo futuro, no alguien más, estaría orgulloso de lo que yo estoy haciendo ahora. Esto ayuda a que yo ponga el mejor cuidado en las tareas que estoy haciendo. Si quieres ahondar aún más en este tema, te recomiendo el libro The Pragmatic Programmer. Por último, te recuerdo que no te compares con otras personas. Cada persona es diferente y tú no sabes los caminos que las otras personas han tomado para llegar a donde están hoy. Por eso, compararnos con alguien prácticamente no tiene sentido. En lugar de compararnos con alguien más, lo que podríamos hacer es compararnos con nosotros mismos. ¿En dónde hemos estado hace 2, 5 o 10 años atrás con respecto al tema de la programación, de aprender a programar? O mejor aún, ¿en dónde estaremos de acá a 2, 5 o 10 años si seguimos haciendo lo que venimos haciendo? Es por eso que yo tengo esa pregunta anotada en mis porqués y impresa y colgada encima de mi monitor. Porque para mí es una pregunta sumamente importante. No me estoy comparando con alguien más, sino que me estoy comparando conmigo mismo. Antes de que este video termine, quiero recordarte que esta es solo una lista de lo que yo considero es importante en el camino de aprender a programar, incluso antes de comenzar a ver un lenguaje o leer un libro de programación o tomar un curso. El hecho de comenzar a aprender a programar con una mentalidad y una actitud correcta, creo que ayudará muchísimo más que cualquier libro o lenguaje que uno pueda aprender. Próximamente, en los videos que vienen, aplicaremos las técnicas y conceptos del libro Ultra Learning, algo que considero que es sumamente importante para aprender a programar. Hasta la próxima.